Eh, Esta es la solución del primer examen parcial. Y ya resolvimos los dos primeros ejercicios, pero no se grabó eh, eh, no lo grabé, así que voy a hacer un repaso rápido. El primer problema se trataba de convertir una ecuación diferencial de orden 3 a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, definiendo estas U's de esta forma. Y luego simplemente se escribe en forma matricial. La ecuación diferencial traducido a las U's queda de esta forma, pero además sabemos que U1 derivada es U2, la derivada de U2 es U3, entonces con eso ya tengo tres ecuaciones diferenciales que dependen de U. Lo puedo escribir como un vector U de esta forma. Y el sistema, la ecuación diferencial de orden superior, de orden 3, se puede convertir en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal, cuya matriz se escribe de esta forma. Y esto viene de las ecuaciones definidas arriba. Entonces, este era el primer problema que no va a contar para el examen. Y después nos pasamos al problema 2. El problema 2 se trataba de una ecuación diferencial que, salvo por este 4, parece homogénea. ¿Sale? Pero como tenemos ese 4, no es homogénea. Este 4 lo debemos escribir del otro lado y ese va a ser nuestro término no homogéneo. F de x igual a menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, el método era el de siempre. Resolvemos la homogénea, es decir, nos olvidamos de este menos 4 y resolvemos esa ecuación diferencial. Planteamos la ecuación característica y nos damos cuenta que los valores propios son lambda 1 igual a 2i y lambda 2 igual a menos 2i. Ya que tenemos signo diferente, tenemos raíces complejas diferentes y de acuerdo a la fórmula, nuestra solución es C1 por coseno de 2x más C2 por seno de 2x. Hay una exponencial, pero dado que la parte real de los valores propios es 0, entonces la exponencial queda como exponencial de 0 y se simplifican. Una vez que tengo esa solución, añadimos una particular. Como tenemos un término no homogéneo igual a menos 4, esto se puede ver como un polinomio de grado 0. Y mi propuesta de y particular tendría que ser un polinomio de grado 0, es decir, una constante. Aquí simplemente con fines ilustrativos propuse un polinomio de grado mayor y corroboro que la b se hace 0, la c se hace 0 y solamente me queda una constante que al calcularla obtengo que es menos 1. Entonces, mi solución particular es y igual a menos 1. La solución completa es la solución general más la solución particular, que es esta. Esto que era la solución general menos 1, que es la solución particular. Finalmente, aplicamos las condiciones iniciales que nos da el problema, recordando que las condiciones iniciales se aplican a la solución completa, es decir, cuando ya tengo y particular. A partir de la condición inicial de que y de 0 es igual a 1,
Pues yo tomo y, la evalúo en 0 y la igualo a 1. Con lo cual obtengo que C1 es igual a 2. Y la segunda condición inicial dice que la derivada de y es, evaluada en 0 es igual a 2. Entonces derivo, con lo cual me desaparece la solución particular. Y al evaluar en 0, e igualar a 2, me queda que la constante 2 es igual a 1. Por lo que ya tengo mi solución final con condiciones iniciales. Y y de x va a ser 2 coseno de 2x más seno de 2x menos 1. ¿De acuerdo? Esto es un repaso relámpago de los dos primeros ejercicios, ya que la primera sesión de la solución del examen no fue grabada. Entonces, continuamos con el problema 3. ¿Hasta aquí tienen dudas? El problema 3 es, es muy similar al problema anterior, pero en vez de que mi término homogéneo, no homogéneo, es decir, f de x, sea menos 4, ahora va a ser menos 4 más seno de x. ¿De acuerdo? Entonces, el método pues es el mismo, ¿no? Lo ponemos en forma canónica. Y' más 4y va a ser igual a seno de x menos 4. Y eso, este es mi término no homogéneo. El método me dice que primero resuelva la ecuación homogénea, que es esta. ¿De dónde yo saco la ecuación característica? Que va a ser lambda cuadrado más 4. Esta ecuación homogénea es idéntica a la del ejemplo anterior. Entonces voy a tener los mismos resultados. Lambda 1 va a ser 2i. Lambda 2 va a ser menos 2i. Y yo ya sé que la solución general va a ser exactamente la misma que en el ejercicio anterior. C1 por coseno de 2x más C2 por seno de 2x. ¿Vale? Simplemente estoy repitiendo. Ahora, donde va a haber un cambio va a ser en la solución particular, ya que ahora voy a tener que el término no homogéneo es seno de x menos 4. ¿Sí? Como recordarán, yo les dije que cuando tengamos un polinomio, pues proponemos un polinomio. Y también vimos un ejemplo en el que si tenemos una combinación lineal de senos y cosenos, a seno de x más b coseno de x, debemos proponer una solución similar, ¿sí? En este caso, yo combiné las dos, entonces, propuse que mi solución particular sea un polinomio, que bueno, de nuevo, bastaba con ponerlo con orden 0, ya que tenemos el término no homogéneo como seno de x menos 4. Este menos 4 es un polinomio de orden 0. Entonces a mí me bastaba con proponer un polinomio de orden 0, es decir, a. Pero bueno, para fines ilustrativos, yo propuse un polinomio de grado 2, que es a más bx más cx cuadrada, y una combinación lineal de senos y cosenos. Cuando se encuentren con senos y cosenos, por ejemplo, aquí que tengo un término no homogéneo, que es seno de x menos 4, es tentador que uno escriba nada más
que proponga una y particular que solamente tenga seno de x. A seno de x. En este caso particular sí funciona, pero cuando ustedes trabajen con otros problemas, siempre pongan el coseno. ¿Sí? Porque a veces el seno solito no basta, aunque tengan un término no homogéneo de esta forma. ¿Vale? Entonces, es solo una recomendación. Entonces, yo propongo esta y particular. Ya antes de iniciar, pues ya espero que B se haga 0 y C también, ¿no? Pero bueno. Entonces, calculo las dos derivadas. La primera derivada me va a desaparecer A, me va a quedar B sola, me va a quedar 2C por X. Y aquí me va a quedar D coseno de X menos E seno de X. Ahí tienen que ser cuidadosos con los signos. Y la segunda derivada, pues me va a cancelar B y me va a dejar 2C menos D seno de X menos E coseno de X. ¿Vale? Espero que no haya dudas con eso. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir y particular y y bi' particular en la ecuación diferencial completa. ¿Vale? Entonces me queda y particular bi', que es de aquí hasta acá, más 4y, que es 4 veces eso, que es de aquí hasta acá, más 4 igual a seno de x. ¿Vale? ¿Cómo resuelvo esto? Pues agrupando. Aquí agrupé todos los términos que no tienen ni potencias de x, ni seno ni coseno. Es decir, 2c más 4a más 4. ¿Vale? Y luego todo lo que tiene seno. Seno de x es menos d más 4d. Y aquí tengo un 1 del lado derecho, entonces lo puedo pasar restando. Y queda menos 1. ¿Sale? Entonces, menos d más 4d menos 1 por seno de x. Más todo lo que tiene coseno, que es menos e más 4e. Y del lado derecho no tengo, ¿no? Entonces queda coseno por menos e más 4e. Luego las potencias de x. ¿Quiénes tienen x? Solamente 4b. ¿Y quién tiene x cuadrada? Solamente 4c. ¿Vale? Y eso va a ser igual a 0. Entonces, la única forma de que no aparezca x cuadrada del lado derecho es que 4c sea 0. ¿Sí o no? Entonces, mi solución particular se empieza a simplificar. C se hace 0. La única forma de que x por 4b no aparezca del lado derecho, es decir, no tenga nada con x, es que 4b sea 0. ¿Sale? Y por lo tanto, que b sea 0. Entonces, me deshago de esta parte. Entonces, como habíamos esperado, nada más iba a sobrevivir una constante. El polinomio de grado 2 era innecesario. ¿De acuerdo? Entonces ya sé que b y c es 0. Entonces este c también va a ser 0. Luego, para que coseno por 4e menos 4e sea 0 y no aparezca del lado derecho, entonces 4e
menos E debe ser 0. Es decir, 3E es igual a 0. Por lo tanto, E es igual a 0. Entonces, este término también desaparece. ¿De acuerdo? Ahora, el seno. Todo lo que tiene seno está multiplicado por menos D más 4D menos 1. Es decir, 3D menos 1. ¿Sale? Y la única forma de que no aparezca del lado derecho es si eso es igual a 0. Por lo tanto, D va a ser 1 entre 3. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Eh, entonces, encuentro que D es igual a 1/3. Y por último, todo lo que no tiene X ni seno ni coseno. Es 12, pero C ya era 0. Y me queda 4A más 4. La única forma de que acá no aparezca eso es que esto sea 0. Y de aquí saco que A es igual a menos 1. ¿Sale? Entonces ya tengo cuánto vale mi Y particular. Aquí lo escribí todo completo, ¿no? De cada uno de esos términos saco que 2C más 4A más 4 es igual a 0, que 3D menos 1 es 0, que 3E es 0, que 4B es 0, que 4C es 0. Entonces, de aquí saco que C es 0, que B es 0, que E es 0, que D es 1/3 y que A es menos 1. ¿Sale? Entonces ya puedo escribir mi solución particular. Mi solución particular es esta. Y particular es menos 1 más 1/3 de seno de X. ¿Vale? Y si recuerdan, pues ya sabemos quién era la solución general. Y me faltaba determinar la solución particular. ¿Vale? Entonces, la solución al problema 3 es este. Bueno, aquí yo agrupé el... esto está mal. Mi solución particular, mi solución general, perdón, mi solución completa del problema es este. ¿Sale? Aquí cometí el error de agrupar este seno con este seno, pero no se pueden agrupar porque este es seno de 2X y este es seno de X. ¿Sale? Entonces, esta era la respuesta al problema 3. ¿Dudas? Ok, entonces si no hay dudas, pasamos al problema 4. El problema 4 era un sistema de ecuaciones diferenciales lineales y había que resolverlo. Además tenemos bueno, este no es exactamente el mismo problema porque en el examen no venían estas condiciones iniciales, ¿vale? Nada más venía el sistema y decía resuelve. Sin embargo, esta es un fragmento de las notas que yo les pasé, entonces este problema en particular estaba en las notas, ¿vale? Entonces simplemente lo tomé de ahí. Y lo primero que hay que hacer para resolver un sistema de ecuaciones de ese tipo es plantearlo en forma matricial. Que bueno, así como se los dieron, pues ya prácticamente estaba hecho, ¿no? Nada más que en vez de tener una matriz por un vector, lo tenían multiplicado.
En el problema decía así, ¿no? X', Y' es igual a menos 2x menos 3y y 3x menos 2y. ¿Vale? Esto es un vector, es decir, está de la forma AB, donde A es menos 2x más menos 3y y B es 3x menos 2y. ¿Vale? Pero esto ustedes ya saben que lo pueden escribir en forma matricial, en forma de un producto de una matriz, donde la matriz es esta, es decir, la matriz de coeficientes, esto, por XY. ¿Vale? Que es lo que está escrito aquí. Entonces, pues lo resolvemos, ¿no? El primer paso es buscar los valores propios de la matriz, para lo cual resolvemos la ecuación de valores propios. Es decir, el determinante de A menos lambda I igualado a 0 me da los valores propios de la matriz. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? A menos lambda I es la matriz con su primera entrada igual a menos 2 menos lambda, el menos 3 se queda igual, el 3 se queda igual, y me queda en el último menos 2 menos lambda. ¿Vale? Y a eso hay que calcularle determinante, es decir, hay que multiplicar esto por esto y restarle esto por eso. ¿Y qué me queda? Lambda más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y bueno, aplicando algunas propiedades de los complejos, me voy a dar cuenta que las raíces de lambda va a ser menos 2 más 3i y menos 2 menos 3i. Con lo cual tengo dos raíces, dos vectores propios, perdón, dos valores propios complejos. ¿Sale? Y bueno, esto no es problema. Podemos calcular los vectores propios sabiendo que estos son nuestros valores propios. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando la ecuación de eigenvalores o de valores propios. ¿Vale? Entonces, yo tengo que tomar la matriz y calcular X, que es el vector propio asociado a lambda, donde lambda es un valor propio. Entonces sustituyo. Esta es la matriz A, este es el valor propio 1, lambda 1, y voy a estar multiplicando ambas por el vector propio desconocido A1, A2. ¿Vale? Hago esos productos. ¿Y qué me va a quedar? Al multiplicar esta matriz por este vector propio me va a quedar menos 2A1, es decir, menos 2 por A1, menos 3 por A2. ¿Qué es esto? Esa va a ser la primera entrada de este vector. Y la segunda entrada va a ser 3 que multiplica a A1 menos 2 que multiplica a A2. ¿Qué es esto de aquí? Y eso va a ser igual a esta constante multiplicada por cada una de las entradas del vector propio. Entonces voy a tener menos 2 más 3i por A1 menos 2 más 3i por A2. ¿Sale? Y de aquí van a salir ecuaciones lineales. Estas ecuaciones lineales yo las resolvimos en algún taller. Entonces me va a quedar menos 2A1 menos 3A2 va a ser igual a esta primera entrada del lado derecho. Menos 2 más 3i que multiplica a A1. Y voy a tener
3A1 menos 2A2 igual a menos 2 más 3i por A2. ¿Sale? Esto que está a la derecha lo paso a la izquierda restando, que es lo que hago aquí. Y luego simplifico. Todo lo que va con A1 lo junto y lo que va con A2. ¿Sale? Entonces yo veo que aquí voy a tener menos 2A1. Por este menos me va a quedar 2 veces A1, que se va a cancelar con este A1. ¿Vale? Y me va a quedar simplemente menos 3A2 por menos 3A2 menos 3A1i. ¿Qué es esto? Igual a 0. ¿Sale? Y en la ecuación de abajo, pues pasa lo mismo. Pero con A2. Aquí me va a quedar menos por menos más. Más 2A2. Luego menos por más es menos 3i A2. ¿Vale? Y este 2A2 con este menos 2A2 se van a cancelar y me va a quedar nada más esto, que es 3A1 menos 3 veces i A2. ¿Sale? Entonces se me reduce a esto. Ahora, puedo dividir entre 3 ambas y me va a quedar lo mismo, pero si los 3, ¿no? Menos i A1 menos A2 es igual a 0 y A1 menos i A2 es igual a 0. De aquí puedo despejar A1, que sería A1 es igual a i A2, o de aquí puedo despejar A2 y decir que A2 es igual a menos i A1. ¿Vale? Aunque no se ve a primera vista, las dos ecuaciones son la misma. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Yo recuerdo que mi vector propio era A1, A2. ¿Sale? Y ahora en vez de escribir A2, voy a escribir menos i A1. Que es esto de aquí. Y el A1 sale como constante desconocida y me queda este vector propio. El vector propio 1 va a ser A1 por el vector 1 menos i. ¿Vale? Entonces, este es mi primer vector propio. Después, para calcular mi vector propio 2, voy a tomar el valor propio 2, que es menos 2 menos 3i, y voy a repetir el mismo proceso, ¿no? Voy a resolver la ecuación de eigenvalores, y esa ecuación de eigenvalores será esta. La matriz que multiplica al vector propio 2 es igual al valor propio 2 por el vector propio 2. ¿Sí? Y tengo que seguir exactamente el mismo proceso. Y ese proceso me va a llevar a que el vector propio 2 es B1, que es una constante desconocida, que multiplica a 1i, el vector 1i. ¿Sale? Entonces, de acuerdo al método, pues ya sabemos que mi solución general a este problema va a ser el vector propio 1, que era A1 que multiplica a 1i vector, por la exponencial del valor propio 1, que era menos 2 más 3i
por t, ¿vale? Más el vector propio 2, que era b1, por el vector 1i, por la exponencial del valor propio 2, que era menos 2 menos 3i por t, ¿vale? Entonces, esta es mi solución general. En el problema que nosotros resolvimos en el taller, nos daban condiciones iniciales. Y nosotros aplicábamos las condiciones iniciales y llegábamos a esto. Estas condiciones iniciales aplicadas pues nos definían a A1 y a B1 como esto. A1 es 1 menos i sobre 2 y B1 igual a 1 más i sobre 2. Esto no era parte del problema, no nos lo pedían. Nada más lo pongo como recordatorio de que esto lo habíamos hecho ya. Y bueno, ahora yo les recomendaba en este punto que podemos distribuir o meter estas constantes y estas exponenciales a los vectores y escribir x de t es igual a esto y y de t es igual a esto. Es decir, nos íbamos a fijar para x en la componente de arriba y para y en la componente de abajo. A ver, permítanme. Muy bien. Entonces, eso era lo que hacíamos en aquella ocasión. Y después, ya que tenemos estas soluciones que son complejas, pues nos ponemos a hacer álgebra, ¿no? Distribuimos esta exponencial. La separamos en parte real y parte imaginaria. Y después de mucha álgebra, nos dábamos cuenta que en realidad esa X se podía simplificar de esta forma y que era real, aunque estaba escrita de una forma un poco fea. Y graficábamos esto. Después repetíamos el mismo proceso con Y. Y llegábamos también a que Y era una solución real y que tenía esta gráfica. Y posteriormente lo que hicimos en el taller fue graficarlas juntas, ¿no? Y obtener esa bonita espiral. Pero bueno, todo eso que está en círculos negros no nos lo pedían en el examen. En el examen nada más nos pedían no nos daban condiciones iniciales. Entonces, volvemos a la solución general, ¿no? Antes de que calculáramos las constantes. Es decir, antes de aplicar las condiciones iniciales. Nosotros calculamos vectores propios y valores propios y escribimos nuestra solución general. ¿Vale? Esto se puede simplificar. Se puede simplificar antes de las condiciones iniciales. Yo creo que si ustedes llegaron a esta solución, ya se puede considerar como un ejercicio resuelto. Aunque alguna vez me preguntaron si ya la podían dejar así. Y yo les dije que no. Que esto era una solución incompleta, porque si ustedes en su ámbito laboral se encuentran con una ecuación diferencial y al resolverla les da esto, pues esto cómo lo interpretan, ¿no? Cómo lo convierten en algo medible, algo que ustedes puedan entender. Y para eso, pues vamos a usar unos trucos. Vamos a simplificar esto. El primer truco, pues, es
aplicar leyes de los exponentes a la exponencial. Vamos a meter esta t y la vamos a distribuir para que me quede e a la menos 2t más 3i por t. ¿Vale? Y la otra exponencial, pues también. Entonces, e a la menos 2 más 3i por t es igual a e a la menos 2t más 3i por t. ¿Sale? Y si yo tengo a la x más y, esto es igual a la x por a la y. ¿Sale? Esas son las leyes de los exponentes. Entonces, voy a separar esta exponencial en el producto de dos exponenciales. La exponencial de menos 2t por la exponencial de 3it. Y el otro lado me queda más o menos lo mismo, pero con un menos 3it. ¿Vale? Ahora, si se acuerdan, cuando vimos complejos, yo les dije que e a la i teta era coseno de teta más i seno de teta. ¿Vale? Entonces eso lo voy a escribir. Aquí en este caso, teta es 3t. ¿Vale? Entonces, e a la 3 y teta va a ser coseno de 3t más i seno de 3t. Y acá voy a tener coseno de menos 3t más i seno de menos 3t. Ahora, coseno de... Aquí aplico propiedades de las funciones trigonométricas. Tengo que coseno de menos x es igual a coseno de x. ¿Vale? Entonces me deshago del signo del coseno. Y luego seno de menos x es igual a menos seno de x. ¿Vale? Entonces, este signo lo puedo sacar del seno. ¿Sale? Ahora, si se fijan, tengo coseno de 3t, coseno de 3t, seno de 3t, seno de 3t. Lo que voy a hacer ahora es escribir por componentes. ¿Sale? Es decir, esto es x, y. Entonces yo voy a sacar x. X va a ser a1 por 1 por e a la menos 2t por coseno de 3t más i seno de 3t más b1 por 1 que multiplica a la exponencial e a la menos 2t por todo esto por coseno de 3t. ¿Sale? Y de la misma forma y es a1 por menos i, es decir, menos i por a1 por esta exponencial e a la menos 2t por coseno de 3t más i seno de 3t. Más i por b1 por e a la menos 2t, que es esta, por todo esto, ¿no? Coseno de 3t menos i seno de 3t. ¿Sale? Entonces ya tengo x y tengo y, pero están en forma compleja. Entonces las vamos a trabajar para que no me parezcan así de feos.
Entonces aquí empiezo con X. X es todo esto, ¿no? Y ya les expliqué cómo se saca. Ahora, tengo aquí una exponencial de menos 2t y aquí también. Entonces la voy a sacar como factor común y me queda A1 por coseno de 3t más I por A1 seno de 3t. Eso es todo lo de acá. Ahora, más B1 por coseno de 3t menos I veces B1 por seno de 3t. ¿Sale? Y ahora lo que voy a hacer es agrupar todo lo que tengas coseno y agrupar lo que tenga seno. ¿Sale? Entonces ven